8:22 minutos de la mañana, nos vamos al contacto con nuestro compañero Juan Cereda. Está con Nicolás Aroma, que es asesor económico, porque un informe reveló que más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Juan, adelante con esta información. Tano, ¿cómo estás? Así es, este informe menciona que más del 50% de las familias de clase media ha tenido que recurrir a endeudamientos, incluso vender cosas personales para llegar a fin de mes o incluso también recurrir a sus ahorros. Es por eso que estamos con Nicolás Aroma, como vos recién mencionabas, porque le vamos a preguntar justamente sobre esta situación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, es evidente que hay un problema de endeudamiento en gran parte de las familias y te diría que también en muchas empresas, y que tiene que ver con eso, ¿no? Ha aumentado el nivel de familias endeudadas. En principio hay otro concepto que también es parecido, pero no es igual, que también además de mayor deuda hay un mayor nivel de mora, es decir, de mora justamente en los pagos. Hay muchas familias que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, es un poco lo que significa, y eso se ha ido dando a lo largo del año. Veremos cómo avanza esto hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han llevado a este endeudamiento? Mirá, en principio hay un alto nivel de costo del endeudamiento. Las tasas de interés que se llaman, que son básicamente el costo por pedir prestado dinero, tanto para empresas como para familias, han sido muy altas, fundamentalmente en un año muy marcado por el tema, por el ruido político y económico. Eso aumentó las tasas de interés. Y por otro lado es que los ingresos más o menos en el mejor de los casos se han mantenido estables respecto de la inflación. Entonces, bueno, ahí siempre es bueno recordar que si vos te endeudás a una determinada tasa, es decir, a un determinado costo, tenés que pedirle a tus ingresos, seas empresa o familia, que más o menos corran a la misma velocidad, porque si no después tenés un problema financiero muy cercano, digamos. Esa es la recomendación principal, ¿no? Eso es lo principal, tener siempre en cuenta, primero, mucha cautela al momento de tomar deuda en estos contextos, y después ver si eso tenés ingresos suficientes para repagarlo, porque se empieza a hacer lo que se llama una especie de bola de nieve, que después hace muy difícil remontarlo, porque siempre estás pagando una parte más chiquita de lo que debes. ¿Cuáles son las expectativas, las perspectivas para el año que viene? Bueno, mirá, ahí hay que ver dos variables. ¿Qué pasa con los ingresos, por un lado? Salarios, consumo, ventas si sos comerciante. ¿Y qué pasa con el costo del endeudamiento? Ahí, por el lado del endeudamiento, se estima, o mejor dicho, es esperable que mejoren las perspectivas en el sentido de que luego de un año marcado por mucha incertidumbre cambiaria, eso se estabilice, es decir, que los niveles de tasas de interés se puedan estabilizar en un nivel más bajo. Y por el lado de los ingresos, cada uno deberá saber muy bien en qué rubro participa, sobre qué rubro cobra salarios, para ver si esos ingresos van a ir evolucionando por arriba de esa inflación, digamos. Que las familias no lleguen a fin de mes, este endeudamiento, ¿cómo afecta al consumo interno, al mercado interno? Bueno, lo afecta sin duda. Me parece que si hay una variable que ha sido afectada este año particularmente es el consumo. Fíjate que los datos de consumo masivo de supermercados, hipermercados han caído, y te diría que siguen en caída, más allá de que hay otro tipo de compras, pero siguen en caída. Es por eso que, ¿por qué? Porque se te afecta el ingreso, básicamente. Otro concepto importante: si vos te endeudás para tener un bien que te capitalice, es decir, un bien que dure una X cantidad de tiempo, es una cosa. Ahora, el problema es que hay un alto nivel de endeudamiento para cuestiones que se consumen rápido. Entonces ahí tenés también otro problema. Ahora se viene el aguinaldo, muchos van a poder adquirirlo. ¿Qué se puede hacer con el aguinaldo? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, eso depende de las finanzas y la situación particular de cada persona y cada familia, pero me parece que, por ejemplo, si tenés altos niveles de deuda y que son costosas y que te está costando pagarlas, una parte sería bueno para reducir, ¿no?, esa carga de endeudamiento. Bueno, por supuesto, si después tenés ahorros que te permitan hacer algún tipo de inversión que te dé un poco más de dinero, es otra historia, pero en principio yo siempre digo que hay que ser prudente, y si tenés un alto nivel de deuda, como vemos en los informes que está pasando, bueno, intentar reducirlo un poco, ¿no? Aprovechar el aguinaldo para reducir la deuda. Sí, porque lo que estás haciendo es mejorar tu posición hacia adelante. Sé que es difícil, ¿no? Y más todavía con los gastos que se vienen asociados al fin de año y a las vacaciones, pero es algo más prudente para hacer. Muchas gracias. Gracias a usted.
Ahí está la palabra entonces del economista, chicos, hablando sobre la situación económica que viven muchas familias, sobre todo de clase media, que no les alcanza para llegar a fin de mes. Quizás una situación que antes se veía en las familias más vulnerables, pero ahora es una cuestión más generalizada, ¿no? Juan, permíteme hacer una sola consulta que tiene que ver con las cadenas de pago, porque se conoció un informe también que habla de este endeudamiento que él hablaba, que está en 5.700.000 pesos en el promedio. Y sobre todo en cuanto a las empresas, que se ha comenzado a romper la cadena de pagos, que se hace cada vez más larga, y eso dificulta obviamente y mucho que pueda darse la dinámica interempresas en cuanto a la compra y venta. ¿Qué sabe él al respecto y qué puede brindarnos como información? Le preguntamos, en la cadena de pagos en las empresas que se ha comenzado a romper o se hace más larga, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando algo parecido. ¿Viste la mora de la que hablábamos en las familias, que toca el 10% en los bancos? Está pasando en muchas empresas que tienen problemas financieros. ¿Qué pasa? Cuando atrasan sus pagos empieza a ser una cadena, un círculo vicioso, en el sentido de que vos no le pagás a un proveedor y el proveedor después no puede afrontar sus propias deudas. Se están viendo en algunas empresas mendocinas, en algunos rubros particularmente, el de la vitivinicultura y demás, y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Hubo un periodo de tasas de interés muy altas y un flujo de ventas que no iba a la misma velocidad. Entonces hoy tenés un montón de empresas que están con ese estrangulamiento ahí financiero. ¿Qué hacen? Bueno, retrasan los pagos. El tema es que cuando vos retrasás, toda la cadena de pagos se te empieza a afectar. ¿Retrasan los sueldos? Y en general las empresas lo último que intentan retrasar son los sueldos, porque es un gasto operativo fundamental. El problema es que empiezan a atrasar, por ejemplo, el pago de los proveedores, de insumos, de mercaderías, reducen compras. Entonces se te produce un achicamiento general de la economía y del consumo. Bueno, eso te empieza a impactar. A ver, hay rubros que han sido muy afectados. Por ejemplo, el tema gastronómico y turismo, si bien ahora hay un repunte muy favorable, digamos, muy positivo, pero ha habido muchos meses donde se les ha complicado mucho mantener sus costos fijos, básicamente mantener el local abierto. Pero no es solamente ese rubro, hay otros rubros más específicos de Mendoza, como la vitivinicultura, decíamos recién, que también están siendo muy afectados. Hay que tener ahí en cuenta cómo se prenden los semáforos. Muy bien, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, y a propósito del ámbito económico y de los números finos, tenemos que repasar información que se dio a conocer en el día de ayer a propósito de las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas. Este informe lo ofrece la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, todos los meses, y a propósito del mes de noviembre se advierte que hubo una caída interanual, es decir, 2025 versus 2024, el mes de noviembre, del 4,1%, es decir, una caída en las ventas del 4% con respecto al año pasado. A nivel mensual, si comparamos octubre con noviembre, la caída fue del 9,1%, y el interanual acumulado, es decir, a esta altura del año, el año pasado estábamos peor, en definitiva, porque tenemos un aumento del 3,4%. Esto es si comparamos todos los meses de enero a esta parte con respecto al año pasado. Todavía queda un resto, a pesar de que en los últimos meses venimos con bajas sobre las ventas minoristas, todavía nos queda un resto hacia fin de año, ¿no? Vamos a compartir algunos rubros específicos. Quizás la tendencia que marca los rubros o en general tiene que ver con la erosión de la liquidez de muchísima gente. Por otro lado, el intento o la contrapartida es los rubros o las empresas intentando hacer ciertas liquidaciones o descuentos, el comercio electrónico para poder repuntar las ventas, pero claro, un poco la falta de liquidez y también lo poquito que queda en márgenes de créditos para mucha gente hace que sea complicado el asunto. Alimentos y bebidas a nivel interanual, es decir, este año, mes de noviembre, con respecto al año pasado, la caída fue casi del 6%. Lo que hace la gente en general, la tendencia es comprar los insumos básicos o bajar de marcas, ir a segundas o terceras marcas. Y a nivel mensual, con respecto a octubre, también fue sorpresivamente del 5,9%, exactamente el mismo número, casi el 6%, con respecto al mes de octubre.
Bazar y hogar, la caída interanual es del 10% en este mismo mes, un número bastante elevado, y a nivel mensual también la caída es del 10%. La gente no invierte en cuestiones que tienen que ver con el hogar por lo pronto, sobre todo en esta época del año, a fin de año se intentan cuidar un poquito más. Calzado y marroquinería, interanual del 1,7%, a nivel mensual, es decir, a comparación del mes de octubre, del 12,9%. Aquí la explicación tiene que ver también con que en octubre tenemos el Día de la Madre, y este es un rubro al que se le echa bastante mano en el mes de octubre sobre todo, entonces después noviembre suele tener una caída a nivel mensual. Sí es cierto que también a nivel interanual hubo una caída de cerca del 2%. Farmacia es el único rubro que creció con respecto al año pasado, fíjense, 1,8%. La explicación, según los expertos, tiene que ver con que ese crecimiento es un poco mentiroso porque no es de perfumería o de cosmética, sino es de medicamentos esenciales, ¿no? Y que muchas veces terminan por no cubrirse con las obras sociales, entonces la gente tiene que echar mano a la compra en la farmacia, por eso el crecimiento con respecto al año pasado. A nivel mensual la caída fue de casi el 15%, 14,6% con respecto al mes anterior. Perfumería a nivel interanual más del 15%, 17% la caída con respecto al 2024 y la caída de 14,6% con respecto a octubre. Ferretería y construcción, 3,2% con respecto al año pasado la caída, 13% con respecto a octubre, y textil e indumentaria, 4,3% con respecto al año pasado la caída y 8,8% negativo con respecto al mes de octubre. Bueno, durante el mes de noviembre lo que casi todos los expertos coinciden es el desplome en cuanto a la venta minorista de la pequeña y mediana empresa.